se me ciega, recordamos con gran pena y con sentimiento humano. Estamos en pleno arranque del concurso del Falla, pero que nadie piense que esto de las coplas del carnaval es algo reciente. No, tiene más de 100 años esto de las coplas del carnaval de Cádiz, y por esas coplas que empezaron hace más de un siglo llegó a morir gente fue represaliada, gente fue amenazada, y fue una época en la que cantar estas coplas de carnaval eran la mejor representación de la libertad que tenía en ese momento Cádiz. Algunas de esas coplas estaban olvidadas, no se pudieron recuperar, pero algunas se han ido pudiendo salvar gracias a historiadores y gracias a amantes de esto, de la historia del carnaval de Cádiz, que han conseguido a lo largo de los últimos años ir recuperando las músicas y las letras, por ejemplo, de lo que se cantaba durante la Segunda República. Eso es lo que hoy han venido, de eso es de lo que han venido hoy a hablar nuestros invitados, Francis Sellapezzi y Santiago Moreno. Muy buenas noches. Buenas noches, Pedro, encantado. En pleno arranque del concurso estamos escuchando ya muchas coplas, pero las coplas del Carnaval de Cádiz se escucharon hace más de 100 años y algunas se habían perdido y algunas han vuelto a ser grabadas que nunca pudieron ser grabadas. ¿Cómo nace este proyecto que tenemos por aquí? Coplas del Carnaval en Cádiz, la Segunda República, 1932-1936, volumen segundo. Bueno, pues nace, no es, o sea, como acabas de decir, no es el primer trabajo que ya hacemos. Ya venimos intentando recuperar estas coplas de hace ya varios años. Dirijo una antología que se llama Los Joyeros Gaditanos, que nace en 2014. Y bueno, durante estos años pues hemos ido de alguna forma recuperando sobre todo las músicas, ¿no? Las músicas de alguna letra también hay por ahí súper interesante, como ahora explicará Santi. Recuperar, Pedro, porque tenemos un patrimonio enorme en la ciudad de Cádiz con el tema del carnaval. Afortunadamente tenemos muchísimos guardados, registrados, pero también es cierto que por la propia época, estamos hablando de los años 30 en este caso concreto, pues claro, no había soportes para grabar, no había ninguna forma de que nos llegaran. Lo que nos ha llegado a aquella época es pues por tradición oral, por algunas grabaciones que alguna antología hizo en los años 80. Entonces, bueno, casi hemos hecho, ¿verdad, Santiago?, un ejercicio de arqueología, ¿no?, como nos gusta llamar a nosotros, recuperando esas músicas de algunas personas mayores, ya casi prácticamente inaudibles. En fin, arqueología. Santiago Moreno, vamos a hablar ahora de las músicas, de cómo se puede recuperar una tradición oral de esa manera, porque las letras, muchas de ellas sí han sobrevivido gracias a los libretos, ¿no? Sí, las letras han sobrevivido gracias a los libretos, gracias a las hojillas, gracias a la censura, ¿no? La censura que se instaura en nuestra fiesta en el último tercio del siglo XIX, a la vez que censura, pues para los historiadores ha sido una herramienta fantástica, ¿no? Digamos que se le ha dado la vuelta porque es lo que ha permitido que algunas o muchas sobrevivan. Pero claro, como bien dice Francis, con la música no ha ocurrido lo mismo. Cierto es que ya en los años de la transición y primeros años 80 se publicaron discos, se publicaron trabajos donde se recuperaron muchos tangos, pasodobles y cuplés. Pero es que estamos en el año 2024, acabamos de empezar, y te das cuenta que todavía hay mucho por grabar. Y la música es lo que más urge, que quede de alguna manera en algún formato, como viene haciendo ya la antología de Francis, ¿no?, desde hace algunos años. Porque es que irremediablemente, si no nos damos prisa, pues se terminarán perdiendo para siempre. Ya de hecho se han perdido en el olvido muchísimas, ¿no? Porque, Francis, ¿cómo han sobrevivido estas músicas? Porque lo decíamos, las letras, bueno, pues pueden ser escritas. De hecho, hablábamos de la censura, ¿no?, de cómo esa censura, de hecho, permite conocer hasta el origen del carnaval, ¿no?, que es cuando empiezan a ponerse reglas, ¿no? Pero la música, mucha gente la tiene en su memoria, y esa gente, claro, después de más de 100 años se ha ido muriendo la gente que recuerda esas melodías, ¿no? Claro, yo en este punto sí me gustaría también hacer mención a una generación anterior a nosotros, como puede ser la compuesta por Miguel Villanueva, por Juan Poveda, por gente que se dedicó en los años 70, 80 a personas mayores, ir con un magnetofón y grabarlas, ¿no?, directamente grabarlas.
gracias a ese trabajo de esta gente, y gracias a después que nosotros también hemos podido tener la suerte de encontrar a una persona mayor que tú vas y le dices, oye, ¿te acuerdas? Si yo te traigo la letra, tú te puedes acordar de esta chirigota que a lo mejor salió tu padre. Y a lo mejor el hombre se pone allí y con la letra y se le viene a la mente esa melodía. Entonces nosotros registramos esa melodía y ahora yo después con la guitarra pues le doy la forma, le doy la medida. Ya te digo, es un trabajo súper bonito, súper necesario, pensamos, porque es que es lo que estamos hablando. Aquí, por ejemplo, no sé si algún ejemplo, Pedro, creo yo que podría ser significativo. Hay un paso doble, el de Los Veloneros. Los Veloneros es una chirigota del año 35, de Antonio Girón. Y yo tengo la grabación, que ahora mismo, sinceramente, no sé, creo que fue de Pepe Vázquez. De Pepe Vázquez, exactamente. Pepe Vázquez. Pepe Vázquez Aragón. Bueno, cuéntanos tú esa historia que la conseguiste tú, por cierto. Bueno, ¿no? Es un pequeño fragmento de una entrevista al propio Antonio Girón, porque Antonio Girón, no hay que olvidar que ya es un joven autor en los años 30, pero va a fallecer muy mayor en los años 90. Y entonces Alejandro Acedo y el propio Pepe Vázquez, para ese libro maravilloso que es Conversaciones con los viejos comparsistas de los años 80, pues los graban, ¿no? Entonces nos llega el fragmento donde Antonio Girón, el propio Antonio Girón, les explica todo esto, hay que decirlo, con un ruido tremendo, porque la grabación está en medio de un bar. En un bar, hay mucho ruido de fondo, se escuchan los platos, los vasos, tal. Entonces él explica por qué el año de los veloneros escribe una letra donde él quiere denunciar cómo pues las derechas en las elecciones anteriores pues habían, digamos, habían hecho compra de votos, el tema, ya se sabe, ¿no?, el tema del caciquismo y demás. Y él, con un hilito de voz muy fino, la canta. Es decir, estamos hablando no de el hijo de, sino uno que la escuchó, no, estamos hablando de su propio autor. Esa letra, que lleva por nombre, o que comienza, ¿no?, que dice hace tiempo sabemos, pues esa letra en los libretos que se conservan de los veloneros no está. Pero cantada por Girón encaja perfectamente con los otros pasodobles, ¿no? Creo que se llama el cuplé pasodoble, es como lo titulan ellos, los cuplé pasodobles. Ahí encaja perfectamente. Y entonces eso es armarse de paciencia, esa es la labor de Francis, y echarle muchas horas. Porque primero hay que transcribir la letra. Primero hay que darle mucho volumen y ir entendiendo la letra. Y la letra en sí, ya la música nos parece una auténtica maravilla. La letra puede servir perfectamente, yo siempre lo he dicho, o lo digo en las clases o cuando damos alguna conferencia, es magnífica para estudiar la historia política de este país en los primeros años del siglo XX. Sirve perfectamente para hacer un comentario de texto. Claro, y es una copla de carnaval, ¿no? Claro, porque además, bueno, eso es algo que es único de Cádiz, que tiene pues un patrimonio de una banda sonora, pero también un patrimonio literario de las coplas del Carnaval de Cádiz, que cuentan la historia de España, pero la historia de la propia ciudad. Me imagino que habéis vivido momentos muy especiales. Este es uno de ellos, a la hora de ir seleccionando, ¿no?, todas las coplas, claro, la música. Sí, especiales y bonitos, ¿no? Por ejemplo, de este paso doble en concreto, hay alguno más de este calibre, ¿no? La satisfacción cuando logras rescatarlo, logras ponerlo en pie, digamos, y logras que un grupo lo cante y quede grabado ya, es una satisfacción muy grande, porque no es algo nuestro, es algo que nosotros hemos conseguido rescatar, que nos pertenece a todos, ¿no? Entonces, bueno, esa sensación, casi eso, de, como te digo, de arqueólogo, es muy bonita, es muy bonita. Entonces, bueno, hay todavía mucho por hacer, ¿eh? No, yo ya te digo, con los joyeros llevamos, creo que son 4 discos con este, pero hay todavía mucho por hacer, sobre todo por, mira, los años 50, ¿no? En los años 50 todavía no hay grabaciones del Teatro Falla, las grabaciones que nos han llegado son del 59 en adelante, pero durante toda la década de los 50 hay carnaval. Hay muchas coplas todavía por rescatar. Ya hemos rescatado algunas de ellas, pero todavía nos quedan muchos tangos, por ejemplo, tangos de los años 50, que es la década dorada de los coros. Pues ya tenemos recuperado muchas melodías de esos coros, y bueno, hay que ponerlo
Hay que ponerlo en marcha. Otro es el próximo reto, ¿no? Ese es el próximo reto, sí. Bueno, de momento estamos con que es este volumen segundo de la Segunda República, del 32 al 36. Hemos visto en este libreto que tenemos por aquí, que forma parte de este CD, que es un libreto maravilloso porque se ven algunos de los libretos de las fotografías de las agrupaciones y las letras de las coplas que se cantan, y en algunas vemos que habéis recuperado la música, pero no sé si es que no había letra o que también habéis aportado letras, como he visto una que la firmaba el Chapa, ¿no? Sí. Bueno, la idea, si me permite, Sí, Francis, sí, claro, es que tanto nos gustó cómo quedaba el pasodoble de los veloneros. Perdona, es que ese es el del que estamos Este es hablando. el de Pepe Vázquez, vale. Este es el de Pepe Vázquez. Pues tanto nos gustó como era esa música que había hecho Antonio Girón y tan espectacular su letra, que dijimos, bueno, ¿y si hacemos algo especial para la publicación, para la edición del disco? Es decir, no como en otras ocasiones ceñirnos a volcar las grabaciones, sino decir, hacer como una especie de carta de presentación de quiénes son, de quién es este grupo y de qué se pretende. Y entonces se seleccionó... A modo de presentación, ¿no? Claro, se seleccionó la música original de Los Veloneros, en este caso con una letra ex profeso que hizo García Argüez, ¿no? Que hay que decir que también participa en sí, el... que toca el bombo, creo que forma parte de los créditos como el bombista de los joyeros. Bueno, hablamos de las letras, que hemos profundizando muy poco. Esta hablaba de del papel de las derechas en las elecciones, pero me imagino que eran letras que hablaban de la situación política de España, de Cádiz. ¿Qué temas se tocan y se ven en este disco? Son algo más de 20 coplas en total. Y bueno, los temas son muy variados, pero resumidamente, y si no ahora que Francis complete un poco más, pues podemos hablar, están ordenadas de manera cronológica. Comienza con lo que es la proclamación de la República, que es cierto que en el año 32 hay multitud de coplas de bienvenida al nuevo sistema político. Luego hay coplas que nos hablan del día a día, de la vida cotidiana del Cádiz de aquellos años. Hemos intentado, pues porque se entendieran un poco más esas coplas en lo que es el pequeño libreto, acompañarlo pues con recortes de prensa, fotografías, ¿no?, que ayuden a entenderlas, creamos o no, ha pasado mucho tiempo. Luego estaba, como veíamos en el vídeo al principio, por supuesto, no puede faltar, ¿no?, los sucesos de Casas Viejas, que ahora se están cumpliendo precisamente 91 años, ¿no?, de aquel triste suceso. Y bueno, no sé si Francis puede añadir algo más, son muy variadas. Sí, bueno, dos cosas antes que no quiero que se nos pase. Yo soy un poco la cabeza visible del grupo, Santi también está en el tema, pero hay otras personas a las que quiero referirme. Kiko Camacho, que ha participado también de una forma muy activa, recuperando algunas de las coplas. Felipe Barbosa, que está también con nosotros apoyándonos a tope, Miguel Brun, en fin, bueno, somos un grupo de gente muy entusiasta de esto, y quiero que quede constancia de que no, aunque yo estoy aquí o Santi, pero que somos un grupo. Nada, simplemente decir que no solamente hay pasodobles, hay cuplés y hay tangos también, ¿no? Tangos importantes de la época, de Cañamaque, por ejemplo, del año 32, del año 33, los Faquires Indios también, está ahí también de Juan Rangel. Para lo cual tuvimos que montar dos grupos, o sea, un grupo de chirigota y un grupo de coro, lo cual y ya para como anécdota, esto se grabó se empezó a grabar en el año 2020 con el COVID. O sea que lo pasamos también, cogimos el COVID unos cuantos en aquel momento, en fin, fue una grabación un poco complicada, pero lo quisimos sacar adelante y lo conseguimos sacar. Parte del encanto, ¿no?, el esfuerzo, claro, de sacar una cosa hacia adelante. Bueno, hemos dicho que son coplas hasta el 36, el 36 fue el último carnaval antes de que estallara la guerra, que paró en seco el carnaval y que se recuperó ya en los años 40, y que por algunas de estas coplas, los decíamos al principio, fueron mucha gente perseguida, represaliada, ¿no?, el carnaval de Cádiz, que en esos momentos era una expresión de libertad, y que la guerra y la dictadura y lo que vino después de esa guerra
pues supuso para algunos de los que cantaron estas coplas pues el final, ¿no? Para muchos y para algunos, y también la persecución, ¿no? Es algo que también vosotros os habéis empeñado, sobre todo en los trabajos de Santiago Moreno, en recordar, ¿no? Sí, de hecho, hace un momento creo que lo hemos nombrado, ¿no? Uno de los autores más desconocidos que tenemos en nuestro carnaval, precisamente por eso, porque prácticamente su vida pues queda cercenada a raíz del golpe de Estado del 36, pues en este nuevo proyecto pues hay, creo que recordar un par de tangos de él. Estoy hablando de Juan Rangel Jiménez. Juan Rangel Jiménez es un autor muy joven que empieza a escribir en el 33 y llega hasta el 36 haciendo entre 4 o 5 agrupaciones, es decir, algún año incluso hizo más de una. Y bueno, es encarcelado, hasta donde sabemos, lo detienen en su casa, de eso hay vía testigo físico como documentación, y se le pierde la pista cuando de la cárcel vieja, ¿no?, lo sacan precisamente, y vaya cosa más cruenta, ¿no?, el 31 de diciembre, es decir, lo asesinan en la Nochevieja del 36. Y bueno, pues este disco pues, es homenaje a él y al resto de sus compañeros, por supuesto. Bueno, yo cada vez que tengo ocasión, Pedro, me gusta sobre todo para las nuevas generaciones, a tantos aficionados jóvenes que hay al carnaval, pero que por edad, evidentemente, pues están viviendo otra época, ¿no? Pues yo siempre que puedo aprovecho para insistir en que conozcan el carnaval de aquellos años, ¿no? El carnaval de los años 30, el carnaval de la República, porque no solamente ya por su vertiente rebelde, contestataria, de lucha, ¿no?, sino por todo, la riqueza musical, el humor que había, la forma, las distintas formas musicales de los cuplés, por ejemplo, de los tangos. O sea, es un carnaval riquísimo, por desgracia muy desconocido por las circunstancias de la época, pero que yo siempre, ya te digo, aprovecho para insistir en que se conozca a través de los libros que hay, a través de las grabaciones que hay, aquel carnaval, porque merece mucho la pena. No sé si hay más músicas o letras para hacer un volumen 3 de los años 30, pero ya habéis dicho que los años 50 es vuestro... Sí, bueno, sí, hay otro proyecto que nos gustaría de hacer en cuanto podamos, es una antología recopilatoria de uno de los grandes, de don Manuel López Cañamaque. Se han hecho varios trabajos sobre su obra, sobre su vida, su obra, pero todavía faltan músicas, todavía faltan letras que rescatar de aquel portento del carnaval que llegó a sacar incluso 8 agrupaciones en un año, en el 35, de las cuales de las 8, 6 con premio fueron premiadas, o sea que era un verdadero portento. Juan Rivero, pero antes de Juan Rivero, pero todavía más. Y entonces, bueno, también tenemos en mente el recuperar o el profundizar en la obra de Cañamaque. O sea que, en fin, ya veremos. No sabemos qué deparará a los joyeros gaditanos en el futuro, ¿no? Pero lo que sí es cierto, y ya que tú nos das la oportunidad de estar aquí, es que, desde luego, quienes nos están viendo desde sus casas deben saber que, si bien hay material suficiente para otros trabajos, creo que todavía estamos a tiempo de poder rescatar muchas músicas. Todavía pueden haber en sus casas personas de 80 años que recuerden algunas coplas y se las sepan y a lo mejor no se dan cuenta de que no están grabadas. En este disco creo que no ha ocurrido, pero en el volumen 1 logramos grabar, por ponerte un ejemplo, ¿no?, rápidamente, el tango del coro a pie Los Pijamas, que ese coro ni pasó al final, ni tuvo éxito, y tiene un tango precioso. Bueno, pues dimos con una persona que recordaba de niño, que llegó a Cádiz aquí de niño, y él lo había memorizado. Él ni siquiera sabía que era el tango del coro Los Pijamas. Eso lo vimos al cruzar la letra que él cantaba. ¿Qué quiero decir con esto? Que hago un llamamiento para todos aquellos que, bueno, pues crean que tienen alguna música, que se sepan algo, pues que contacten con nosotros, porque creo que es muy importante. Contaban los nietos de Eduardo Delgado que los hijos de Eduardo Delgado los ponía, como no tenía un sistema de grabación, los ponía a cada uno a memorizar una parte de la música, y que así conseguía. Entonces seguramente pueda haber todavía nietos
que sus abuelos le cantaban coplas y que de alguna manera puedan, recordándolas, volver a conservar, ¿no?, de alguna manera y grabar, porque algunas de estas coplas de este disco es la primera vez que quedan grabadas, así que les recomendamos muchísimo escucharlo y leerlo, porque también el libreto está aquí. Santiago Moreno, Francis Sevilla Peci, gran carnaval, buen carnaval, que lo paséis muy bien. Sí, igualmente, buen concurso. Yo participo, o sea que yo estoy Sí, ya sí, con por eso. los nervios ya. Nada, muchísima suerte.